Bueno, continuamos con el segundo Zoom. Estábamos hablando de la necesidad de registrar en la historia clínica o en cualquier otro documento médico legal la veracidad de los hechos. Ya habíamos visto el ejemplo que les había indicado y también han vertido ustedes sus opiniones, acertadas por supuesto, donde nosotros debemos registrar lo que verdaderamente ha sucedido, aunque vaya en algún desmedro de nuestro paciente, por ejemplo, que no pueda acceder al seguro. Porque, ¿qué puede suceder con este paciente que ha recibido el hecho de tránsito? Le operan de la fractura de tibia, pero con el traumatismo a nivel cráneoencefálico que ha tenido, puede presentarse un hematoma que después lo puede llevar a una inflamación del cerebro y fallece. La familia busca resarcir el daño indicando homicidio por conducción peligrosa al conductor ebrio, pero el abogado de la defensa consigue la historia clínica, consigue la referencia que le hicimos al hospital, donde dice que el señor que ha fallecido se ha caído en las escaleras. Y por lo tanto, el agresor, el conductor ebrio, sale en libertad y nosotros somos sujetos a un juicio por mala praxis porque hemos llenado incorrectamente el documento. Pero si nosotros decimos, lo hicimos para que el paciente acceda al seguro, no podemos hacer eso. En muchas oportunidades les va a suceder, queridos alumnos, pero ustedes recuerden lo que les acabo de decir y actúen correctamente dentro de la norma. Pueden quizá buscar otro tipo de ayudas, hablar personalmente con la visitadora social, no sé, buscar otro tipo de situaciones en las cuales ustedes puedan ayudar, pero deben llenar correctamente las historias clínicas. ¿Alguna otra participación? ¿Algún otro comentario? Entonces, continuamos. De manera resumida, vamos a identificar a continuación qué es el dictamen. Y ahora ya vamos a aprender la definición académica. El dictamen, también llamado informe pericial o pericia, es un documento emitido por orden de la autoridad judicial para que el perito, en este caso el profesional médico, ustedes, cuando sean llamados por las autoridades judiciales correspondientes, generalmente los forenses, pero si no hay forense, actúan ustedes para participar en los aspectos médicos en hechos judiciales. Stephanie, adelante. Doctor, va a disculpar antes que siga con el avance. Referente a lo anterior, ¿qué pasaría si nos llega un paciente que esté sufriendo un infarto y no esté asegurado, por ejemplo, en el hospital, en el Obrero? ¿Qué haríamos en esta situación? ¿Lo atenderíamos? ¿Qué haríamos? Muy bien, excelente pregunta, Stephanie. Muy buena pregunta. Y nos va a suceder. Nosotros trabajamos en el Obrero y en el Obrero generalmente, o no, siempre están asegurados personas que aportan al Estado, ¿no? Profesores, médicos, policías, etcétera, etcétera. Pero llega al Obrero una persona con síntomas de infarto, que ya entra dentro de la calificación de urgencia o emergencia. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Emergencia, doctor. Emergencia, doctor. Ya, muy bien, excelente. Ya conocen ustedes los términos de urgencia y emergencia. Es emergencia. Y la Constitución Política del Estado indica que se debe atender la emergencia
aunque el paciente no tenga seguro. La emergencia es cuidar el bien más preciado que tiene el ser humano, les repito, la vida. Entonces, nos obliga la Constitución Política del Estado. El Código de Ética Médica nos obliga a que nosotros prestemos la atención inmediata, correcta y adecuada al paciente que está en emergencia. Lo pondremos o lo conectaremos a una máquina, lo intubaremos, haremos todo lo necesario hasta estabilizarlo. Una vez estabilizado, entonces ya recién la familia verá lo que tiene que hacer. Nosotros lo entregamos estabilizado. Entonces, la respuesta es, prestamos la atención médica. Prestamos la atención médica. Van a trabajar en hospitales, en centros de salud de primer nivel. Al establecimiento de salud de primer nivel se acerca el niño que ha sufrido un accidente en su bicicleta, que tiene una herida contusa abierta a nivel de la articulación de la muñeca cerca a la arteria radial. Pero es el hijo de la profesora y ustedes lo conocen muy bien y también las enfermeras. Ese hijo de la profesora está asegurado a la caja. No debe hacerse atender o no se le debe atender en el seguro del SUS, pero es una emergencia. Entonces se le atiende, se para la hemorragia si es necesario y vemos que no ha comprometido arterias o venas importantes, suturamos la herida y luego ya se verá lo que se va a hacer. Pero nosotros cumplimos con atender la emergencia. Por eso los conceptos de urgencia y emergencia deben estar bien definidos con nosotros. Debemos conocer perfectamente. Pero les repito, como alguna vez les dije, queridos alumnos, hay una línea muy delgada entre la urgencia y la emergencia. Muchas veces ha sucedido en los hospitales de segundo, tercer nivel o de primer nivel. Llega la persona mayor de 60 años, se acerca a la enfermera y le dice, señorita enfermera, quiero que por favor me atienda el médico. ¿Qué le pasa? Le dice a la enfermera, ¿qué le está sucediendo? Para hacer su triaje. Y él dice, tengo un dolor de cabeza. Ah, ya, un dolor de cabeza no es una emergencia. No está en peligro la vida. Tome asiento y espere que hemos tenido un accidente en un bus escolar y tenemos 20 niños heridos. Y la persona se sienta y espera. Y después de 2 horas se acerca a la enfermera y ve que el paciente ha fallecido por un aneurisma cerebral. Entonces, era muy difícil que la enfermera detecte que la cefalea estaba siendo producida por un aneurisma cerebral en proceso. Por eso, queridos alumnos, esa línea delgada tenemos que tener mucho cuidado para realizar el triaje. ¿Qué hacemos? Tratemos de atender todo lo que veamos dentro de nuestras posibilidades. Bueno, si no hay otra participación, entonces vamos a ver de qué partes consta el dictamen. Y antes de que me olvide, voy a programar el examen del tercer parcial de último, porque como estamos avanzando práctica, no vamos a tener mucho tiempo para avanzar el contenido académico para evaluar el tercer parcial. Voy a hablar con la directora, con la jefe de estudios para que nos programe en esta oportunidad de últimos el examen de medicina legal. Bueno, el dictamen tiene que tener estas divisiones, estas partes, para hacer un correcto informe, un correcto dictamen. En base a estas partes es que ustedes van a trabajar. Debe tener preámbulo, exposición, discusión, conclusiones y fórmula final. Pueden poner ustedes como un subtítulo preámbulo. O de lo contrario, obviar estas partes, pero sí el contenido debe estar presente.
Esto les va a ayudar a que ustedes puedan realizar el dictamen que alguna vez les van a pedir. El preámbulo es el que contiene el nombre, título y lugar de residencia del perito. En el caso de que ustedes sean llamados a realizar un dictamen, por ejemplo, en la provincia o en un lugar donde no existe un perito en el área que es el forense, entonces ustedes actuarán como peritos porque tienen formación en medicina legal. Tienen formación académica en medicina legal. Aquí en el preámbulo debe ir el nombre de la autoridad judicial que solicita la pericia. Esto quiero que lo comprendan bien. El juez o el fiscal o los servicios legales integrales les van a solicitar que ustedes informen sobre una situación, informen sobre un punto de pericia. Entonces le van a decir al médico que está trabajando en el establecimiento de salud, no sé, por ahí Bernardo Camader, doctor Camader, usted debe informar si la señora Juanita Pérez tiene signos de violencia física o presenta signos de violencia sexual. Esos son los puntos de pericia. Y ustedes, ¿qué van a hacer? Van a informar esos puntos de pericia que les solicita la autoridad judicial. Ahora, si encontraran algo que es relevante, que es importante para el acto, para la investigación que se está llevando a cabo, también lo deben informar. En el preámbulo va el tipo de asunto y nombre de las partes y el objetivo de la pericia. Aquí ustedes deben registrar que le solicitan un informe sobre violencia física que se realizó en la señora Juanita Pérez el día 14 de febrero del 2024 a horas 9 en la plaza, donde refiere que otra persona de nombre, no sé, cualquier nombre, se acercó, le jaló de los cabellos y le realizó lesiones de surcos unguiales, entre paréntesis, rascado en el rostro. Entonces, ustedes ahí deben informar lo que les están pidiendo, por qué les están pidiendo, hacer un pequeño resumen. ¿Paso? En la exposición contiene la relación y descripción de los objetos, personas o hechos acerca de los cuales debe informarse. Una descripción de las técnicas empleadas por el perito y de los resultados obtenidos. O sea, que se realiza inspección, por ejemplo, inspección del rostro de la señora Juanita Pérez, donde se evidencia en la región parotidia derecha, 2 surcos unguiales de 5 centímetros y 6 centímetros de longitud respectivamente por 1,5 de ancho, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes describirán lo que están viendo. Y en la discusión es la evaluación mediante un razonamiento lógico y claro en el que se relacionan los elementos estudiados con las conclusiones a que se llega una vez efectuado el estudio. Aquí ustedes deben definir lo que les ha pedido el administrador de justicia, informar específicamente, en el caso de una violencia física, el tipo de lesión. En la conclusión, alguna vez les había indicado que esto es lo más importante. Muchos administradores de justicia solamente leen la conclusión del informe médico, solamente leen la conclusión del dictamen médico. Aquí deben sintetizar la opinión que ustedes tienen de modo concreto y breve, y también, si es posible, categórico, afirmando lo que ustedes han evidenciado.
Y en fórmula final, podrían ponerle algunas veces en fórmula final observaciones, suele utilizarse alguna de estas expresiones. Podemos utilizar algo así: a la disposición del señor juez para cualquier información adicional que considere pertinente. O sea, que ustedes van a poder ampliar el informe que les está pidiendo el administrador de justicia. Alguna vez, últimamente, en un congreso que tuvimos los médicos forenses del IDIF, indicamos que este tipo de comentarios que hacemos al final no deben realizarse, porque ya da la opción a que la opinión que está dando el profesional se puede cambiar. No debe realizarse cuando somos especialistas, pero ustedes, al no ser especialistas, pueden aumentar estas expresiones. O de lo contrario, es cuanto puedo manifestar en cumplimiento de la misión que me ha sido encomendada. En cuanto puedo manifestar. O sea que ustedes están indicando: mi conocimiento llega hasta aquí, porque puede haber situaciones muy especiales en las que se necesita la actuación de un especialista. Todo esto, queridos alumnos, les enseño sin ningún afán de que ustedes puedan aprovecharse de este pequeño vacío que existe en el informe que van a realizar. Deben tratar de hacer lo más científico, lo más exacto posible, pero quizá en alguna oportunidad tengan que valerse de esto que les estoy enseñando. Y la fórmula final incluye firma y sello del médico. Firma y sello del médico. Nunca deben olvidarse de firmar y sellar sus historias clínicas. Nunca deben olvidarse de firmar y sellar sus boletas de referencia, contrarreferencia. Perdón. Es lo que más les van a insistir. Es lo que más se van a fijar los que evalúen el accionar médico. Si no tiene firma y sello, entonces correspondería a que ese informe no corresponde al que ustedes han hecho, ¿no es cierto? Y también quiero recomendarles ahora, debemos tener calidad en lo que se refiere a nuestra firma, a nuestro sello. A veces entramos o veo en varios colegas algo que cae en lo... No sé, no puedo encontrar la palabra adecuada. Tal vez se ve ridículo que un profesional médico no cambie la esponjita que tiene el sello y ande sellando sus informes utilizando el tampo, de manera que queda en el sello la marca del reborde del sello de pie que tienen, aquí los nombres, aquí el nombre, pero queda el reborde y se ve muy feo, se ve de muy mala calidad, como si el profesional fuera un pobre profesional que no tiene las posibilidades de comprarse otro sello o de cambiar la esponja de su sello. O sea que debe haber calidad en ese sentido. No pueden ustedes, queridos alumnos, son médicos, son lo más alto de las profesiones académicas. Entonces no van a estar
presentes en la consulta con su mandil amarillo o percudido porque no lo lavaron bien o la lavandera no lo lavó bien, deben mantener presencia. Otra vez les repito, quizás es la última vez, los varones correctamente afeitados, si utilizan barba, una barba bien cuidada, las mujeres también mostrando cierto recatamiento en lo que se refiere al maquillaje, por ejemplo. Las uñas de las damas médicos pues no deben estar largas. Quizá están pintadas, bien cuidadas, pero deben estar cortas. Obviamente ya saben ustedes por qué, ¿no? Por la bioseguridad. Entonces, todo eso yo les recomiendo para que ustedes den una buena impresión de calidad cuando trabajen. Eso es muy importante, queridos alumnos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, pasamos ahora a lo que es el certificado médico. El certificado médico, vamos a hablar con detalle para despejar todas las posibles dudas que tengan. Es un documento que otorga constancia escrita de un hecho o hechos que el médico ha comprobado con base en exámenes clínicos de laboratorio, otros exámenes complementarios realizados al paciente, o sea, todo el acto médico que se ha realizado en un paciente, o también por haber sido testigo de la enfermedad. Es solicitado por la parte interesada, el paciente, o también por autoridad judicial. Cualquier profesional médico puede extender un certificado sin requerirse alguna especialidad específica. Podemos nosotros, como médicos generales, otorgar un certificado de una patología cardíaca, otorgar un certificado de una patología ginecológica. Cuando el paciente solicita el certificado médico, entonces ya se rompe o se altera la confidencialidad del paciente. Pero es el paciente el que está solicitando el certificado médico o también la autoridad judicial correspondiente. Este es el certificado médico. Ahora tiene carácter gratuito. Anteriormente, el formulario del certificado médico se tenía que comprar del colegio médico, lo que hacía que el colegio médico tenga un ingreso para ser utilizado en su infraestructura, para que se utilice en las actividades científicas, culturales que realiza el colegio médico. Por instrucciones superiores nacionales, el certificado médico, el formulario del certificado médico es gratuito. Ahora, el llenado del certificado médico, eso sí debe ser cancelado por el paciente. ¿Cuándo? Cuando se realiza atención médica particular. Solo cuando ustedes realizan atención médica privada. Si ustedes trabajan en un establecimiento de salud donde reciben un sueldo, no pueden cobrar por emitir el certificado médico. ¿Y deben hacerlo? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Llega a la consulta del establecimiento de primero, segundo o tercer nivel el paciente y le solicita el certificado médico. Entonces, el médico dice, no tengo tiempo para hacer el certificado médico y todavía lo voy a hacer gratis. Que vuelva. O en caso contrario, algunos le cobran. Eso va contra las normas que rige ahora la Constitución Política del Estado y también las normas del Comité de Ética del Colegio Médico. Entonces, les repito, queridos alumnos, ustedes deben llenar el certificado médico
cuando sea solicitado en su consulta pública sin costo. Porque si cobran y les denuncian, van a ser destituidos de su cargo. Ahora, pueden llenar y cobrar cuando realizan consulta privada. ¿Alguna participación, algún comentario sobre esto? ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, adelante. en caso por decir de que yo precise de un certificado médico, tengo una consulta, pero en realidad en todos los exámenes que hago no tengo ninguna patología, pero sí tengo esa consulta y a la hora de que yo tener un problema ante el juez y no pueda presentarme, por decir, ante el juez por ir a mi consulta, ¿puedo pedir un certificado médico para garantizar que sí estuve en una consulta médica? Sí. Muchas veces se han negado, por así decirlo. Si usted asistió a la consulta médica, pero tenía un compromiso, no sé, judicial, por ejemplo, pero viendo, usted ha visto la necesidad o se ha visto la necesidad de que usted debe consultar con el médico y postergar su cita judicial, entonces el médico está obligado a otorgarle el certificado médico de que usted realizó consulta en la hora determinada. No sé, por decirle, en la tarde, el paciente acude a consulta a horas 15:00, se realiza evaluación, no presenta ninguna patología y termina la consulta a las 15:20. Y ese certificado le debe otorgar el médico. Muchas veces no debemos otorgar certificado médico cuando no hemos visto al paciente. Puede venir el paciente y decirnos, doctor, yo he estado con diarrea el día de ayer, todo el día he estado con diarrea, he estado vomitando y bueno, tenía examen con el doctor Roberto de Medicina Legal y como es un chinchi no me va a tomar examen. Entonces, por favor, déme un certificado médico. En ese caso no podemos otorgar porque no lo hemos visto al paciente. Si nosotros lo vemos al paciente, otorgamos el certificado médico. Si no, no le otorgamos el certificado médico y registramos en la historia clínica cuando él ingrese en la consulta pública. Paciente solicita extensión de certificado médico cuando no recibió atención médica por el suscrito profesional. Todo tenemos que registrar. Si no registramos, es como si no lo hiciéramos. Entonces, por favor, les recomiendo ese tipo de situaciones, ¿no? Muchas situaciones se van a presentar. Si no hay más preguntas, vamos a ir. Doctor, Sí, adelante. Adelante. La única forma que se puede darle el certificado médico es si lleva la evidencia física, pues. Claro que sí, claro que sí. Tiene que asistir el paciente y el médico tiene que actuar en el acto médico, valga la redundancia. Entonces, no podemos dar un certificado médico de algo que no hemos visto. Como cuando llevemos o les enseña a llenar el certificado de defunción, no podemos certificar una muerte si no estamos viendo al cadáver y no hemos evaluado, no hemos inspeccionado al cadáver. Muchas veces nos van a solicitar ese tipo de situaciones, no lo debemos hacer. Entonces, el certificado médico debe ser llenado con letra legible, con letra clara, ¿sí? De preferencia con bolígrafo azul. Doctor, ahora una pregunta. Sí, adelante, segundo. Este certificado médico, digamos, solo, o sea, es válido
directamente con firma y sello del médico que lo prescribe? Claro que sí. Para tener la correcta validez, Porque, debe tener firma y sello. No puede estar... porque, porque otras veces decían que tenía que pasar o llevarlo al sede para que allá el sede le pongan un sello. Por eso la mayoría, yo le digo porque la mayoría a veces de los pacientes que requerían, digamos, a veces no querían adquirir este certificado y se iban a buscar todavía lo del colegio médico. Ajá. Muy bien, segundo. Muchas gracias por tu participación para que nosotros podamos aclarar bien esto. Este certificado médico, una vez llenado por el profesional en salud, se constituye en un documento médico legal. Ya tiene ese valor de documento médico legal. No necesita ser refrendado o firmado por el CEDES. Algunas veces será sujeto a una homologación en caso de que el juez o el fiscal lo solicite. En caso, por ejemplo, si se ha otorgado un certificado médico por una violencia sexual, por una violación, entonces el juez o el fiscal podrá solicitar la homologación del certificado médico por un profesional especializado en el área. Un médico forense podrá homologar el certificado que realice el profesional médico general. Solo en esos casos. Pero ya pedir que el CEDES homologue o refrenda o autorice un certificado médico es innecesario, porque ya de por sí, al ser llenado por el profesional médico, se constituye en un documento médico legal. Por eso la necesidad de que ustedes llenen correctamente este certificado. Les voy a enseñar ahora. Y además que en el examen práctico les voy a dar un caso clínico y ustedes van a llenar el certificado médico. Entonces, por favor, presten mucha atención, ¿no? Sí, ¿alguien quería hablarme? Adelante. Doctor, ¿en un consultorio privado existe estos certificados médicos que le otorgan al médico o ellos compran estos certificados para luego tenerlos en su clínica para certificar? Muy bien, Eliana. Otra vez, muchas gracias. Se me estaba pasando eso. Este certificado médico está en la nube, en el internet. Ustedes le ponen a Google certificado médico, lo bajan y lo imprimen. Cualquier persona puede hacer eso. Imprimen este formulario que están viendo en la imagen, en blanco. Queridos alumnos, el tiempo, nuestro peor enemigo, otra vez nos ha atacado y tenemos muy poco tiempo para terminar la clase. Por favor, les solicito su puntualidad para el día lunes. Y nos vemos en clases el día lunes. Les voy a enviar las diapositivas de las clases prácticas.